a todos por acudir a este llamado que les hacemos para nuestras, pues, todas estas capacitaciones que hemos venido haciendo, estos conversatorios. Hoy nos acompaña la doctora, como moderadora, la doctora Beatriz López. Es una persona que ha acompañado a Unionco desde hace varios años, que apreciamos y queremos mucho, y sabemos que es una persona idónea para estos temas. A cada uno de ustedes por la participación, nuevamente mil gracias, porque sé que siempre han estado así en las convocatorias, siempre han sido así de importantes cuando convocamos, valga la redundancia, a estos eventos. Quiero que la doctora Amilvia Ríos, presidenta de nuestra Junta Directiva, les dé unas palabras y nuevamente un cordial saludo para todos. Doctora Amilvia. Buenas tardes. Mil gracias a todos por aceptar la invitación a este evento. Hubo otro evento de Unionco en este periodo especial con el objetivo de capacitar, formar y acompañar las entidades presentes y quienes se han acogido a esta invitación. Como todos sabemos, en este momento la administración definitivamente tiene que ser por riesgos, orientada a los riesgos, y este riesgo operativo es un riesgo transversal a toda la organización. Próximamente vendrá la normatividad de parte de la Superintendencia de Economía Solidaria para aplicar en esta área. Entonces, de verdad, mil gracias, y queremos hacer de este espacio algo muy dinámico, que sea de compañía, que sea de aprendizaje. Como ya Juan Carlos les dijo, de parte de la Junta de Unionco, un cordial saludo, y estamos con la doctora Beatriz López, una excelente aliada estratégica de Unionco y de todas las organizaciones. Entonces, de antemano, mil gracias, doctora, por acompañarnos en este espacio especial. Esperamos aprender mucho, como siempre, de parte suya. Muchas gracias por este acompañamiento y gracias de antemano a todos. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. De antemano, muchas gracias a la Junta por permitirme este espacio para hablar de un tema que le hemos dado vueltas de todas las formas habidas y por haber, pero que ya nos llegó la hora de pensar seriamente en qué tenemos que comenzar a hacer con el riesgo operativo, que es el riesgo, para mí, es el riesgo transversal, aunque todos son transversales. El riesgo operativo realmente toca cada una de las áreas de las entidades, entonces es para mí el riesgo al que le tenemos que prestar un poco de atención. Entonces, si bien, como dice la doctora Milvia, no tenemos aún una normativa específica que tengamos que guiarnos, pero pues básicamente cuando uno revisa el proyecto de norma que emite la Superintendencia de la Economía Solidaria y la compara un poco con la circular 041 de la Superintendencia Financiera, que es el marco normativo que están aplicando las entidades financieras respecto al riesgo operativo, pues no tenemos muchas diferencias. Queriendo decir que aunque nosotros arranquemos a hacer nuevamente comentarios a la Superintendencia de la Economía Solidaria frente al riesgo operativo, pues básicamente no va a haber mucho ajuste, porque realmente cuando uno analiza las normas y mira lo que Basilea está pidiendo frente al riesgo operativo, pues ahí no hay muchos cambios, solamente hay 2 o 3 cositas que la Supersolidaria nos está pidiendo adicional a nosotros, que es un poco diferente a lo que le están pidiendo los bancos, pero del resto estamos en el mismo nivel. Entonces, nos toca es prepararnos para esto, porque esto nos va a exigir unos temas particulares dentro de la estructura de nuestras organizaciones. Entonces, como dicen por ahí, soldado avisado no muere en batalla. Entonces nos toca comenzar a trabajar ya de a pocos este tema, porque la Super no ha dicho aún todavía cuándo va a comenzar a implementar riesgo operativo, pero uno oyendo un poco las expectativas del Superintendente de la Economía Solidaria encuentra que él
tiene muchas expectativas en que el otro año sea un año de cambios frente a los sistemas de riesgos en el sector de economía solidaria, perdónenme, máximo en el sector cooperativo de ahorro y crédito, que pues finalmente son a los primeros que nos exigen la implementación de estos tipos de normas. La metodología y la idea de hoy es que vamos a hablar de lo que tenemos que comenzar a trabajar, y un poco mirar qué es lo que nos pide la Super y en qué tenemos que comenzar a trabajar cosas, como lo hemos hecho en los otros conversatorios, porque pues no es venir a contar qué dice la norma, sino en qué tenemos que comenzar a trabajar, porque si bien nosotros hemos trabajado riesgo operativo desde que comenzamos a aperturar nuestras entidades, lo cierto es que nos ha faltado un poco como de documentación que nos permita estar más tranquilos hoy frente a todo lo que nos exige el riesgo operativo. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, a alguien que me confirme si están viendo mi pantalla. Por favor, vamos a hacer cortes cada 15 o 20 minutos. Ah, gracias. Vamos a hacer cortes denme un segundo porque como estamos por internet voy a quitar la... Ah, perfecto. Vamos a hacer cortes para ir como hablando, porque esto es un conversatorio, ir hablando frente a lo que yo les estoy planteando, a ver qué proponen, cómo vamos a hacer esta implementación. Lo que yo les digo, a veces cuando uno oye riesgo operativo le da como perecita. Ay, esta vaina nos va a quitar más tiempo, esto va a ser un tema complejo. Pero pues realmente cuando uno comienza a mirar el riesgo operativo lo hemos trabajado toda la vida. Hemos hecho de todo para trabajar riesgo operativo. Creo que ha sido el riesgo más antiguo para nosotros en todo el tema, porque siempre hemos creído que estamos trabajando riesgo de crédito y que todo lo que hemos hecho nos ha adelantado un poco al riesgo de crédito, pero realmente cuando comenzamos a mirar muchas de esas cosas que estamos montando en riesgo de crédito, en riesgo de lavado de activos, en riesgo de liquidez, básicamente pasan a ser riesgo operativo y no riesgos propiamente de esas unidades de riesgos. Entonces, el riesgo operativo no es un tema nuevo para nosotros, simplemente que debemos comenzar a coger esta vaina ya por donde es, porque es que el riesgo operativo, cuando ya uno lo comienza a montar en las entidades, se da cuenta que hay oportunidades para mejorar. Y pues realmente lo que nos ha enseñado este tema de implementar los riesgos en la medida que los hemos ido implementando en el sector, es que sí nos han mejorado muchas cosas, que no nos gustaba antes unos controles, que no nos gustaban antes unas cosas, pero ya nos hemos dado cuenta que esos controles, que esas exigencias, que esas cosas que nos están pidiendo los sistemas de riesgo, nos están obligando a ser más técnicos con muchas cosas. Entonces, y a nosotros como integrantes de estas organizaciones nos han exigido que aprendamos más, a capacitarnos más, a ser como más intensos en querer en adquirir mayor conocimiento. Ya los consejos de administración o las juntas directivas no son los que eran hace 10 años. Ahorita tenemos unos consejos de administración que se vienen preparando, que vienen capacitándose muchísimo, porque esta cosa ya hay que cogerla por los cachos. Y ya no hay reversa, o sea, ya lo que estamos comenzando a trabajar en los sistemas de riesgos ya es un tema que no tiene reversa. Entonces ya tenemos 2 riesgos montados, ya sabemos de lo que estamos hablando todos, no es un tema nuevo, es un tema que lo venimos trabajando desde el año 2018 con sistema de riesgo lavado de activos, y creo que ya aprendimos muchísimo de cómo se deben implementar estos sistemas de riesgo. La idea hoy es un poco mirar qué es lo que tenemos que comenzar a trabajar, porque hay mucho trabajo por hacer, que de pronto ya hemos adelantado muchísimo en el trabajo que hemos hecho para el riesgo operativo, pero ya tenemos que comenzar a documentar todo este tema del riesgo operativo. Entonces, finalmente el sistema de nosotros, y se los dejo acá como una frase para analizar, que eso lo emitió un expositor en una capacitación que asistí hace unos años y me pareció súper importante, y es que nosotros hacemos todo el proceso de controlar las pérdidas, de hacer los controles para todo el tema operativo, pero nos ha faltado como la mitad, o sea, estamos hasta la mitad del camino. No estamos dejando documentadas esas fallas, no estamos dejando documentado cómo vamos a mejorar esos controles, y no estamos dejando documentado cuáles son las mediciones para evidenciar que esos controles que implementamos son efectivos o son eficientes
o son eficaces, porque pues las normas de riesgo hablan, usted puede tener un control que sea eficaz, o puede tener un control que sea eficiente, o puede tener un control que sea efectivo, que es la suma de los dos, de la eficacia y la efectividad. Entonces, y de la eficiencia, perdónenme. Entonces, nosotros lo que tenemos que comenzar ya a acostumbrarnos, y nos lo ha pedido el sistema de riesgo lavado de activos, y nos lo está pidiendo el sistema de riesgo de liquidez, que es el riesgo nuevo que estamos trabajando en estos días, es que tenemos que dejar documentado todo. Y con el riesgo operativo, si no nos gustaba dejar documentado todo con el riesgo operativo, sí que más nos va a exigir la norma que todo lo tenemos que dejar documentado. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es que hemos venido trabajando riesgo operativo, porque hemos venido montando procesos, montando controles, pero nos falta la segunda tarea, y es la que tenemos que comenzar a trabajar ya, que es establecer las metodologías que nos permitan hacer un monitoreo y una medición clara de los resultados frente a ese riesgo operativo. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar todo este proceso, porque es que no lo estamos haciendo, o sea, no podemos decirlo. Hay muchas entidades que ya están metidas en este cuento, pero no todas estamos haciendo esto, y tenemos que ya comenzar a trabajar, porque en el momento en que tengamos que implementarlo, pues la cultura de riesgo hay que comenzar a trabajar desde siempre. Nosotros creo que hemos avanzado muchísimo en aprender a trabajar con la cultura de riesgo, a que todo se monitorea, a que todo se documente, y más ahora con el sistema de riesgo de operativo. Entonces, ¿qué es lo que busca el SARO finalmente? O sea, no solamente como una exigencia de la superintendencia, sino nosotros como empresas que tenemos que ser eficientes, lo que buscamos es encontrar nuestras debilidades, mirar qué tanto estamos expuestas con esas debilidades que tenemos, y buscar técnicamente la manera de evitar que esas debilidades se materialicen. Porque en el momento que se materialicen, ya tenemos que pensar en que eso nos va a generar una pérdida operativa, una pérdida reputacional, una pérdida, puede ser también con el ente de supervisión que nos sancione. Entonces, lo que tenemos que buscar primero es decirnos la verdad sobre las debilidades que tenemos, buscar cómo logramos que esas debilidades que las tenemos las podamos mejorar, o busquemos un control que nos diga que cada que vaya a suceder ese evento, alguien nos avise para evitar que se materialice, o si se llega a materializar, no sea con ese impacto en la situación financiera o reputacional de la entidad. Entonces, finalmente, eso es el SAR. Entonces, lo que finalmente tenemos que buscar es, como lo estamos haciendo con el riesgo de crédito, el riesgo de lavado de activos, o con el mismo riesgo de liquidez, es evitar que nuestros eventos de riesgo se materialicen, o si se llegasen a materializar, porque hay eventos que no tenemos, ¿cómo se llama? El tema directamente no lo podemos controlar nosotros, sino que son situaciones externas, pero en el proceso hay algo que nos advierte que esa situación puede pasar, y nosotros lo que hacemos es montar algún tipo de control para evitar que sea una situación catastrófica para la entidad. Entonces, finalmente el SARO lo que busca es eso. Y cuando uno mira lo que han hecho los bancos, o lo que han hecho algunas entidades que ya tienen implementados los sistemas de riesgo operativo, es eso, es tratar de decirse la verdad frente a temas que son débiles. En ese ir y venir de analizar cómo están mis procesos, cómo están mi seguridad, cómo están mis recursos físicos, comienzan a darse uno cuenta que sí tiene cosas por mejorar, y que esas cosas por mejorar lo que van a generar es una mejor eficiencia de la entidad, porque lo que voy a evitar son pérdidas mayores o catastróficas en la entidad. Entonces, el riesgo operativo está presente en todas las operaciones de la entidad. Cualquier operación que salga puede tener un riesgo operativo. Lo que tenemos que buscar es que ese riesgo operativo no sea tan impactante dentro de la entidad. Nosotros podemos tener riesgo operativo de manera directa, es porque nosotros cometemos las fallas internamente dentro de la empresa y no hemos hecho nada para evitar que esas fallas se minimicen o se eliminen. O tenemos indirectas, es por consecuencia de un proveedor, por consecuencia de un suministro de un tercero, o por consecuencia de un comentario de un tercero. Tenemos riesgos también nosotros, y ahí también tenemos que aprender a mitigar ese tema de riesgos.
Y lo peor es que tenemos riesgos que nos pueden dañar la reputación y ustedes saben lo que pasa con un riesgo reputacional, porque el riesgo reputacional una vez se materialice, afecta el resto de los riesgos de la entidad, no solamente el riesgo operativo, sino que nos afecta el riesgo de liquidez, que es el riesgo más sensible que tenemos. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar en este momento es decirnos la verdad, cómo están nuestros procesos internos, dónde tenemos las debilidades, dónde tenemos los procesos que tenemos que mejorar y comenzar a trabajar frente a esas debilidades para que cuando esto nos llegue ya como una norma obligatoria que nos exija la superintendencia implementarla, ya nosotros llevemos muy avanzado este proceso. Es más, si nosotros ahorita nos comenzamos a revisar qué está pidiendo la superintendencia en las visitas que está haciendo, encontramos que la super ya está pidiendo cosas de SARO, o sea, aunque entre comillas no tenemos que implementar SARO, el hecho de abrir las puertas al público, el hecho de contratar personal, el hecho de tener proveedores, el hecho de tener una infraestructura tecnológica y física, ya tenemos que ir teniendo cosas que nos controlen los riesgos que pueden generar este tipo de activos o este tipo de procesos que tengamos. Entonces, al final del día, nosotros hemos venido trabajando el SARO y lo importante es que comencemos a mirar qué nos falta para tenerlo ya totalmente implementado. Entonces, el SARO finalmente nos está buscando es que podamos identificar, medir, controlar y monitorear las deficiencias operativas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que nos expongamos a un riesgo superior. Y determinar cuánto cuánto nos cuesta ese riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, que yo tome mal una huella digital o tome una firma mal en un pagaré. Eso es un riesgo operativo, porque pues eso finalmente es la equivocación de una persona en un procedimiento que es el de diligenciar un pagaré. Eso antes, nosotros lo que hacíamos era revisar que ese pagaré estuvo mal diligenciado, llamábamos al asociado, le decíamos al asociado, qué pena, inventábamos cualquier cosa y le decíamos, por favor, puede pasar otra vez por la entidad para que nos vuelva a firmar o alguna cosa. Cuando ya tenemos el SARO montado, esto es un evento de riesgo y lo tenemos que documentar, tenemos que decir qué pasó, cuándo pasó, cuándo pasó y cuándo se detectó, porque entre cuándo pasó y cuándo se detectó pueden pasar mucho tiempo, porque lo puede identificar revisoría fiscal o lo puede ubicar control interno o auditoría interna mucho tiempo después. Y tenemos que cuantificar cuánto cuesta ese riesgo, ¿sí? Que eso era lo que no estábamos realmente. Si eso se llega a materializar, ¿qué pasa? Ese señor no nos paga el crédito porque se da cuenta que el pagaré no puede hacerse efectivo dentro de un juzgado o alguna cosa. Entonces él dice, finalmente, no tengo nada que me ampare ese crédito, no lo voy a pagar. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para evitar que eso pase? Entonces yo monto unos controles, alguien diligencia el pagaré, alguien lo revisa para evitar que eso pase. Eso es el riesgo operativo y eso lo venimos haciendo desde hace mucho rato. Simplemente que nos ha faltado la segunda parte, que es dejar documentado si encontramos que se generan errores o fallas en los procesos. Entonces, mírese que no estamos hablando nada, absolutamente nada raro. Lo que pasa es que ya la SUPE nos está diciendo, venga, ya entren a organizar los eventos de riesgo mediante una metodología que les permita hacer un seguimiento y monitoreo adecuado. Entonces dice, venga, para poder ustedes montar una metodología de eventos de riesgo, de identificación de eventos de riesgo, usted primero tiene que identificarme la fuente que me genera el evento. Entonces la super, y eso no lo dice solamente la super, lo dice la circular de Superfinanciera, que es atendiendo las recomendaciones de Basilea frente a todo el tema operativo, que es uno de los primeros pilares que Basilea presentó como recomendaciones para las entidades financieras. Entonces nos dice, mire, ustedes tienen que buscar si el factor que le genera ese riesgo es externo, si el factor viene de un proceso de la entidad, si viene por un tema de tecnología o viene por un tema de infraestructura física o son sus empleados los que generan esas fuentes generadores de riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto es que nosotros vamos a poder hacer todos los procesos tendientes a mitigar ese evento de riesgo que identificamos. Entonces, la SUPE nos está diciendo, mire, identifique las fuentes generadoras de riesgo. Si son externas, que pues externas nosotros no tenemos un dominio total del evento,
tenemos que controlarlo a través de, no sé, de alguna estrategia que tengamos, porque nosotros no sabemos cuándo nos van a saltar la oficina o nosotros no sabemos cuándo nos van a generar un fraude, pero sí tenemos formas de detectar que alguna persona nos está cometiendo fraude, porque ahí viene ya como un tema redondo de cómo montamos todas las situaciones internas, los procesos y todos los temas, porque si nosotros tenemos una tecnología que está a la vanguardia, que está a prueba de hackers, que está con todo un prospecto de seguridad en la información tecnológica, pues el tema de que nos hagan un fraude externo a través de robo de información de la entidad, pues va a ser menor. Pero pues esto lo hacemos es cuando nos damos cuenta que tenemos unas fallas y las mejoramos. ¿Dónde se generan los mayores generadores de riesgo, de eventos de riesgo? En los procesos y en el recurso humano. Ahí es donde tenemos que focalizar nosotros nuestro trabajo de todo este tiempo, porque ahí, de acuerdo con los expertos y de acuerdo con la gente que ya viene montando riesgo operativo desde hace mucho tiempo, es donde más generamos fuentes de eventos de riesgo. Los recursos humanos en los errores, omisiones en la ejecución de operaciones o procesos, extralimitación de funciones, omisión. Entonces, ahí donde tenemos una mayor fuente de generación de eventos de riesgo, y en los procesos, porque básicamente a veces encontramos, y se lo digo yo que he mirado muchas entidades, a veces encontramos que tenemos los procesos montados, pero esos procesos son el libro bonito que tenemos guardado porque esos procesos no se están aplicando. Entonces, aquí tenemos que comenzar a trabajar todo este tema para engranarlo y que sea útil para la entidad. Nosotros tenemos que tener conciencia que todo lo que montamos es para beneficio nuestro, no para el cumplimiento de una norma, porque pues al final del día los cumplimientos de norma lo que nos han obligado es a mejorarnos internamente. Entonces nosotros encontramos que ya existe un valor agregado en todo este tema. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar este tema. Entonces la SUPER nos está diciendo en el prospecto de norma que tenemos que tener unas etapas que son las mismas etapas que nos piden en el sistema de riesgo de crédito, en el sistema de lavado de activos, exactamente la misma metodología, con las mismas etapas y los mismos elementos. Lo que cambia es la forma de identificar y la forma de cómo hacer las mediciones y los controles. En el tema del SARO nos dice, identifique, mida, monitoree y controle. Perdóneme, identifique, mida, controle y monitoree. Eso es lo que nos está diciendo. Pero ya nos está diciendo aquí en la etapa de identificación que tenemos que hacer y no es nada diferente a lo que venimos haciendo. Entonces, la SUPER que nos pide en la etapa de identificación, mire, usted me tiene que identificar y documentar la totalidad de los procesos. Identificar y documentar la totalidad de los procesos. A veces nosotros tenemos identificados unos procesos y tenemos documentados unos procesos, pero ya la SUPER cuando nos dice la totalidad de los procesos es que tenemos que sentarnos a revisar si se nos están quedando por fuera algunos tipos de procesos. A veces nos enfocamos en solamente hacer los procesos que nos interesan, que son los comerciales, que son las de vinculación, la de generación y de pronto los procesos comerciales, pero pues una empresa no tiene solamente procesos comerciales y de cartera y esto, también tiene unos procesos diferentes que son los de planificación, los de estrategia, lo de planeación estratégica, que a veces se nos van como rezagando ese tipo de procesos. Entonces, la primera tarea que tenemos que hacer es revisar si tenemos identificado y documentado la totalidad de los procesos de la entidad. Cada entidad es diferente, cada entidad tiene unos procesos diferentes, porque no podemos hablar que son estandarizados. Ni siquiera las normas ISO estandarizan cuántos procesos deben existir en una entidad. Lo que tenemos que identificar es cuáles son los procesos que nos permitan cumplir con el objeto social de la entidad. Y lo segundo que nos piden en etapa de identificación es establezca la metodología para identificar el riesgo operativo. Estas son las dos tareas que tenemos que hacer en las etapas de identificación. ¿Qué tenemos que hacer entonces para identificar y documentar la totalidad de los procesos? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, como les digo, ¿tenemos identificado todos los procesos? Hemos hecho un recorrido y hemos mirado que con lo que tenemos en este momento de procesos levantados, cumplimos realmente con el desarrollo adecuado del objeto social de la entidad. De pronto me faltan algunos o de pronto tengo unos muy viejos y no los he actualizado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacernos es esa pregunta.
Tenemos una metodología definida para levantamiento y documentación de procesos. Esa es otra pregunta que tendríamos que hacernos porque cada entidad debe establecer su propia metodología, pero ya hay normas técnicas, ahorita se las comparto. Hay normas técnicas que nos permiten ya tener como un esquema básico de cómo tenemos que establecer y documentar los procesos. Pero tendríamos que preguntarnos si tenemos una metodología definida, si nuestros procesos son estándares y yo no encontrar que un procedimiento o un proceso lo hice bajo este esquema, pero vino otra persona y montó otro procedimiento y otro proceso y lo hizo bajo otro esquema porque pues para él le parecía mejor esto. En este caso, es importante que tengamos claro que cuando yo defino una metodología para documentación de los procesos y los procedimientos de la entidad, todos van exactamente en la misma estandarización. No es que llegue un empleado nuevo y diga, es que a mí no me gusta como lo hacen ustedes, entonces lo voy a hacer bajo otra metodología. No, porque eso es parte de esta gestión de mejora que tenemos que hacer dentro de las empresas. Tenemos que definir la metodología para levantar nuestros procesos. La otra pregunta es, ¿los procesos que tenemos formalizados son los que realmente se aplican? ¿Y qué política tenemos nosotros para cada cuánto tenemos que actualizar los procesos y procedimientos? Mírense, cuando los auditores de calidad internos y externos comienzan a hacer revisión de los procesos y procedimientos de las empresas, chiquitas, grandes, eso pasa hasta en las mejores familias, se encuentra que el proceso y procedimiento, muy chévere, muy bonito, pero usted va al front y le pregunta, venga, ¿usted cómo hace? Vamos a poner el ejemplo, ¿cómo hace la vinculación de los asociados, de una persona que venga a afiliarse? Ah, yo hago esto. Y cuando va y coteja eso contra el procedimiento, absolutamente se vuelan actividades o las vuelven, las hacen, hacen primero una actividad y la otra la hacen después. Que parte de los procesos que nosotros tenemos montados es esa secuencia de actividades que nos permitan tener el control de lo que se está haciendo. Entonces, cuando yo voy y comienzo a intercalar los procesos, las actividades, primero hago uno, después hago otra cosa, pues no estoy realmente cumpliendo con los procedimientos que me establecieron y que me dijeron que tenía que cumplir. Entonces, esa parte tenemos que comenzar a trabajarla. Sí estamos aplicando los procesos que tenemos ya documentados o que cada cuánto hemos revisado que esos procedimientos, esos procesos se hayan actualizado. Porque mírese que de lo que más se ha pecado, y eso se ha pecado en muchas partes, es que en algún momento salieron los boom de que todo el mundo quería estar en los sistemas de gestión de calidad. Entonces, contratemos a alguien para que nos enseñe cómo vamos a montar los procesos, contratemos a alguien para que nos genere los mecanismos de documentación de procesos, y eso lo hicimos hace 5 años. Pero es que hace 5 años otorgar un crédito no era exactamente como lo estamos haciendo ahorita, porque ahorita tenemos que ser más ágiles, tenemos que buscar un valor agregado para que el asociado sienta que nosotros somos una empresa eficiente. Entonces, los procesos han cambiado, ya no le doy toda la vuelta que le daba hace 5 años, pero el procedimiento se quedó atrás y yo cambié porque me parecía que el proceso no era efectivo o era eficiente o era eficaz. Entonces, estas cosas, en todo el tema de los SAROS, es importante que comencemos a trabajar qué tan actualizados están nuestros procesos, qué tan actualizados y adecuados están nuestros procedimientos y cómo van a ser las políticas para informar los cambios en los procedimientos. Porque si yo soy el dueño de un proceso y encuentro que la actividad que me están exigiendo dentro del procedimiento no es la mejor, que me demoro mucho haciéndola, pues en los comités de SARO o en los comités gerenciales o en los comités primarios, cada entidad tiene la forma de cómo retroalimentar estas situaciones. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que comenzar a mirar y escuchar ese líder del proceso para mirar si hay necesidad de ajustarlos. Pero lo primero es que tenemos que hacer un recorrido por todos los procesos y procedimientos que tenemos para mirar si realmente son los que estamos aplicando o tenemos que comenzar a mejorar esos procedimientos. Y finalmente, lo más importante en toda esta metodología de documentación de procesos es estos procedimientos y estos procesos definidos, dónde están los puntos de control. Porque estos puntos de control son los que vamos a llevar a las matrices de riesgo operativo. Entonces, si no las tenemos que comenzar a trabajar esos puntos de control para que la gente se familiarice, los líderes de los procesos y los que aplican los procedimientos,
se familiaricen con esos puntos de control y evitemos la materialización de algún riesgo por evadir un punto de control. Entonces, tenemos una tarea grande frente a eso porque sé que esto quita tiempo, pero pues este tiempo es un tiempo que vamos a irlo haciendo poco a poco y no tengamos que la super diga, saque el manual de SARO, perdónenme, saquen la normativa de SARO, y ustedes saben que la super, cuando saca una normativa, les da máximo hasta un año máximo para aplicar una normativa, y esto lleva tiempo y esfuerzo, porque hay que traer a los dueños de los procesos, sentarse con ellos, hablar con ellos, mira si estamos de acuerdo, eso quita tiempo, y es importante que eso se vaya haciendo con toda la tranquilidad y no afanados, porque del afán de pronto no nos quedan los procedimientos como tenemos que hacer. Aquí ya la super comenzó a hablar de la cadena de valor, que son cómo debe usted montar sus procesos. Eso lo veníamos haciendo, pero ya la super lo dijo, eso lo veníamos haciendo por cuenta propia de cada entidad que determinó que habían un mapeo de procesos, y yo definía cuáles eran mis procesos estratégicos, cuáles eran mis procesos misionales y cuáles eran mis procesos de apoyo y control. Pero ya la super acá ya define que tenemos que tener definida nuestra cadena de valor en estos 3 macroprocesos o procesos dentro de cada entidad. Entonces, él está definiendo que en el proceso estratégico, usted tiene que definir como entidad, no lo está volviendo una camisa de fuerza, usted tiene que definir dentro de esa entidad cuáles van a ser sus procesos estratégicos. ¿Por qué? Porque pues cada entidad es diferente, o sea, de pronto para una entidad el sistema de gestión de calidad es un proceso estratégico, el sistema de gestión de SARO es un proceso estratégico, para otra puede ser un área del proceso de apoyo y control. Siempre y cuando usted tenga claro cómo va a ser su cadena de valor, o sea, cómo va a lograr la satisfacción del cliente con minimizando los errores que se puedan presentar. Finalmente, eso es lo que nosotros todos buscamos, que nuestro asociado se sienta satisfecho con los servicios que presta la entidad. Pero cuando el asociado entra a pedir cualquier servicio con nosotros y le entregamos el servicio, se genera un proceso. Y ese proceso es el que yo tengo que definir en qué parte de mi cadena de valor va a quedar. Si es en un proceso estratégico, si es en un proceso misional o es en un proceso de apoyo. Pero todos tenemos que saber en qué proceso estamos colaborando dentro de esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que encuentra uno en las entidades es que los procesos estratégicos están desconectados de los procesos misionales y de los procesos de apoyo. Ejemplo de eso, tenemos una planeación estratégica que es parte de los procesos estratégicos porque son los procesos de los órganos de dirección. Entonces, la planeación estratégica dice que vamos a hacer una apertura, no sé, de un nicho de mercado, pero resulta cuando ya vamos a los procesos de apoyo, el área de tecnología no colabora con el tema de revisar cómo hacen las conexiones, sino que él se toma su tiempo y resulta de que en planeación estratégica yo tenía eso para mayo, pero el área misional, el área de apoyo la va a comenzar apenas a trabajar en mayo. Entonces comienzan los retrasos porque no están conectadas la cadena de valor. Entonces, parte de esto que nos está pidiendo la superintendencia es comience a conectar su cadena de valor, comience a conectar sus líderes de proceso para que entiendan en qué parte de la cadena de valor están y con ello puedan garantizar la satisfacción del servicio que está prestando. Entonces ya no es un tema de convicción de que nosotros queríamos mejorar la empresa a través del macroproceso o los procesos de la empresa, sino que ya la superintendencia me está diciendo, me tiene que crear esos 3 procesos generales dentro de la empresa, dentro de la cooperativa, dentro del mundo de empleados o dentro de la mutual. Me tiene que crear quiénes van a ser sus procesos estratégicos, qué van a ser sus procesos misionales y cómo van a ser sus procesos de apoyo. Entonces, esto requiere tiempo porque tenemos que definir claramente cómo vamos a trabajar nuestra cadena de valor, cómo vamos a conectar a cada uno de los líderes de los procesos para que esto funcione como una rueda que le permita a la entidad andar sin necesidad de generar un riesgo en el cumplimiento de los planes estratégicos. Al final del día, todos estos procesos tienen que apuntar al cumplimiento del plan estratégico o al cumplimiento del plan operativo anual de las empresas. Mírese que cuando ya uno mira los requerimientos de la superintendencia en las visitas que está haciendo ahorita virtuales, lo primero que le preguntan a usted, entrégueme el plan estratégico,
entrégueme los seguimientos al plan estratégico, entrégueme los indicadores de gestión. ¿Por qué? Porque al final del día yo tengo que tener un horizonte claro hacia dónde quiero apuntar. Y mis procesos tienen que apuntar a ese mismo horizonte que tengo definido en mi planeación estratégica. Entonces, esto es parte de lo que veníamos haciendo hace mucho rato, pero ya la norma nos dice, no es que usted no lo quiera hacer voluntariamente, ya lo tengo que comenzar a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que preguntar si nosotros tenemos ya claramente definido en cada uno de los procesos qué va en los procesos estratégicos, qué va en los procesos misionales y qué va en los procesos de apoyo y control. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos de forma desordenada. Montamos los procedimientos y no, después decimos, ay, ¿a qué se lo vamos a apuntar? No, tenemos que comenzar en una hora. Si yo defino que en mi proceso estratégico es el direccionamiento del negocio o la planeación estratégica o mi gestión de calidad está dentro de esos procesos estratégicos, entonces ya de ahí se van a comenzar a desprender los procedimientos que me van a dar cumplimiento a esos procesos estratégicos, no al revés. Yo no puedo arrancar haciendo procedimientos y después montar los macroprocesos de la cadena de valor. Entonces, es importante que comencemos a trabajar. Muchos de ustedes ya han venido trabajando esto desde hace mucho rato, pero otras están apenas comenzando a hacer estas documentaciones ya mucho más formales. Se hacían y se tenían, pero en unos documentos muy informales, y a veces confundimos el manual de funciones con el manual de procesos y procedimientos y son funcionalidades diferentes y tenemos que tener claro que uno es complemento del otro, pero no reemplazan nunca uno al otro. Entonces, hay entidades que piensan que con el manual de funciones ya tiene cumplido el tema de los procesos y los procedimientos y así no son las cosas. Entonces, bajo ese esquema, los que más saben de esto son las normas ISO. Y básicamente tenemos una guía que es la guía GTC ISO, que es la 10.013, que nos define las metodologías para documentar los procesos y procedimientos dentro de un manual de calidad. Pues nosotros no tenemos obligación de montar manuales de calidad, eso sí es para la gente que lo quiera tener. Aquí lo que tenemos que buscar es los antecedentes que nos permitan tener una mayor documentación para saber cómo queremos hacer estos procesos y estos procedimientos. La guía de ISO nos dice, mire, la metodología que usted tenga, móntela como quiera. Usted la puede montar en texto, en diagramas de flujo, en tablas, o puede hacer una combinación de eso. Cualquier método que usted utilice es aceptable. Lo único que dice la norma es que usted la debe estandarizar. O sea, si toda la metodología que usted definió son textos, todos los procedimientos son textos. Si usted definió que es una combinación de textos y diagramas, así tienen que ser todos los procedimientos y usted no encontrar un procedimiento que dice una cosa y el otro procedimiento comienza de otra forma diferente. Más aún, aquí habla, y es una parte que tenemos mucho, que a veces lo confundimos, que son los procedimientos y los instructivos. Las normas dicen que en los procedimientos, las normas de ISO dicen, en los procedimientos usted sí me puede hacer referencia de instructivos, pero no los vaya a confundir porque son diferentísimos. Un procedimiento es la descripción de actividades y un instructivo es la descripción de tareas dentro de una función. Cómo lo hace, pinche aquí, lleve acá, traiga acá. Entonces, a veces confundimos las instrucciones con los procedimientos y ese tema también tenemos que comenzar a revisar si estamos dentro de ese nicho que estamos teniendo, que revolvemos procedimientos con instructivos. Entonces, la mejor guía es la guía de ISO que nos define claramente cómo se tiene que hacer un procedimiento. ¿Y ellos qué nos dicen? ISO nos dice, mira, lo mínimo que usted debe tener en un procedimiento es el título del procedimiento muy claro para que todo el mundo lo entienda. Recuerde que los procedimientos no son para mí, sino para toda la empresa y para el que llegue a ejercer esa actividad. Tenga claro cuáles son los objetivos del procedimiento. Tenga claro hasta dónde llega el procedimiento, dónde arranca y hasta dónde llega. ¿Quién va a ser el responsable o responsables de la aplicación de las actividades dentro del procedimiento? Porque ahí es donde yo comienzo a mirar la cadena de control que hay que hacer dentro del procedimiento. ¿Qué descripción de actividades tiene y qué sale? ¿Qué registros salen y qué anexos salen? Esto es lo mínimo que pide la norma ISO para el levantamiento de procesos. Entonces, si los expertos en esto me dicen que esto es, yo no puedo entrar a hacer un papel que me diga las actividades y yo no deje como una trazabilidad
de qué más información tengo que tener en un procedimiento. Entonces, es importante que revisen si toman en cuenta esto o si tienen una metodología muchísimo más profunda frente al levantamiento de procesos. Al final del día, lo que nos está pidiendo Saro es que cuando yo hago estos procedimientos tenga claridad dónde está el control interno, no como área, sino el control. ¿Quién me revisa? ¿Quién me verifica? ¿Quién ejecuta? Para poder hacer que no una sola persona me haga las 3 acciones, porque cuando yo hago las 3 acciones en un procedimiento, inmediatamente estoy propenso a un fraude, estoy propenso a una omisión o estoy propenso a que no se aplique un procedimiento adecuadamente. Entonces, finalmente lo que tengo que buscar es yo cómo hacer este control interno. Bueno, hasta ahí dejamos la primera parte. Entonces ya, Juan, no sé si tengan alguna pregunta o comencemos a hacer el conversatorio frente a esta primera parte, que creo que es la parte que más nos va a demorar en toda la aplicación del riesgo operativo. Doctor, aquí en el chat no hay preguntas, pero no sé si alguna de los participantes desea plantear alguna inquietud. Los cogimos cansados hoy. Nada. Bueno. No, todo hay que continúa y más adelante. Listo, ok. Bueno, entonces esta es la primera parte de la etapa de identificación. Doctora, Señora. espera. Había una mano levantada. Espera, doctora, que no he visto por acá. Espera, yo miro. Yo reviso por acá quién, porque no veo. No alcancé a ver quién. No, bueno. ninguna. Se arrepintió. Por aquí, doctor, por aquí dice. El señor Bernardo Morales pregunta, ¿cómo describe usted el riesgo operativo de una firma electrónica con respecto a una firma mecánica o física? ¿Cómo describo yo? Sí. El riesgo. No escribe. Es que lo que pasa operativo. Sí. ¿Puedo hablarlo sí, mejor? Claro que sí, Bernardo. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que por el tema de pandemia. Buenas tardes, qué pena. Hola. Bernardo Morales, soy consejero de la cooperativa Copicol. Sí. Entonces, por el tema de pandemia, usted se ha dado cuenta que muchas entidades en este momento venían de tomar, digamos, en procedimientos en firma de pagares y cartas de instrucciones en formato físico, o sea, impreso. Tomaban la huella y hacían la firma. Pero hoy en día, en todo este tema de la pandemia, ocurrieron 2 cosas particulares. Una que se estaban permitiendo los fondos de garantías que un pagaré se firmara con una firma adjunta. Es decir, yo tengo un pagaré y le dice, envíeme la firma por correo electrónico, me la adjunta, lo formaban en PDF y lo imprimían. Eso no tiene un sustento legal. Conozco de ese caso por lo menos unas 8 o 10 entidades que me dijeron lo mismo, que el Fondo de Garantías le habló de esto. No puedo certificar que así sea, pero eso fue lo que me dijeron. Eso no tiene ningún sustento jurídico. Absolutamente. Pero el tema de firmas electrónicas. Entonces, la firma electrónica ya no se recoge una huella digital ni una firma mecánica, o sea, manuscrita, sino que hay una huella biométrica que es la voz del asociado y se guarda en el PDF del asociado. Y con base en el decreto 2362, si no estoy mal, que es el de firma electrónica, es un documento que tiene validez jurídica. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta, que si ese documento llega a un juez que no es muy tecnológico, podría, digamos, desconocer un título de eso, sin importar si está en DCEVAL o en Confecámaras o en cualquier otro software que a bien pues tenga la conservación de esos documentos. Eso indica un riesgo operativo. A eso voy. ¿Cómo lo manejarían en este caso las entidades? A nivel de la documentación que tienen que tener internamente y de las reservas que se deben hacer para el tema del riesgo operativo. Sí, pero mírese que ahí hay un tema y es súper importante esa pregunta suya, porque ahí realmente, cuando yo tomo a Confecámaras o hago el pagaré desmaterializado, es porque estoy
montando el control para evitar un fraude en el tema de la identificación plena del dueño del pagaré, porque como lo estaba haciendo el fondo de garantías que me pegaba el PDF, eso no tiene ningún soporte legal y ahí sí había un riesgo. El riesgo se controló cuando usted ya toma la decisión de montar esto con todas las capacidades legales y jurídicas que están, que es la identificación plena del dueño del que va a firmar a través de un procedimiento interno que le da a usted la posibilidad de que a través de DECEVAL o a través de Confecámaras identifique que esa es la persona que está firmando el pagaré y por eso le da unos códigos de verificación y eso. Llegar a decir... De hecho, perdón, Confecámaras y DECEVAL son depósitos de valores, pero por el tema de neutralidad tecnológica, que también es normativo, usted puede conservar el documento firmado electrónicamente en un sistema de gestión documental. Es más, lo puede guardar sin tenerlo en un repositorio documental, lo puede guardar hasta inclusive en su computadora, porque si el documento es alterado, la firma electrónica inmediatamente se destruye y dice que el documento no tiene una firma electrónica válida. O sea, no solamente es con esas entidades, pero de todos modos yo tengo que tener, así guarde el archivo firmado electrónicamente en mi computadora, no en un repositorio, para que haya un tercero de confianza que avale que el documento no ha sido modificado. Puede haber riesgo operativo por el desconocimiento del documento. Y adicionalmente, la mayoría de los pagarés que están firmando en algunas entidades no tienen el tema del acuerdo de comunicaciones, que es lo que le da el derecho patrimonial del pagaré a la entidad. Si yo firmo solamente electrónicamente y no pongo un acuerdo de comunicaciones, después me voy a ver absorto en un tema del reconocimiento patrimonial del pagaré. Porque cuando yo lo tengo impreso, pues yo tengo el pagaré y ahí tengo el derecho patrimonial. Pero cuando lo tengo digital, ahí yo tengo que tener un reconocimiento patrimonial del documento que me lo da el acuerdo de comunicaciones, que es un texto simplemente donde dice que el asociado acepta el derecho patrimonial de la cooperativa, ¿cierto? Sí. Pero si no lo tengo, es que ahí hay mucho para cortar y ahí hay un desconocimiento muy fuerte del sector solidario con respecto al tema de las firmas digitales, ¿sí o no? Pero es que no solamente, pero mírese que, don Bernardo, no solamente tenemos un problema en las firmas digitales, nosotros el tema de la pandemia nos dejó una enseñanza, y es que nosotros estábamos muy atrasados en todo el tema de canales de comunicación que no fueran presenciales. Sí, y ahí, mírese que ahí es donde comenzamos a trabajar todo este tema de riesgo operativo, porque dijimos, ¿cómo van a hacer, cómo voy a garantizar todo el tema de los pagos por PCE? ¿Cómo voy a garantizar el tema de las firmas? Las solicitudes de crédito, es que no nos vayamos muy atrás. Las solicitudes de crédito que la circular de la Supersolidaria nos dice que tienen que venir firmadas por el deudor y el codeudor. Usted venga y póngase a que tiene que generar más créditos y que la persona no puede ir hasta la cooperativa a firmar eso. Entonces usted tuvo que comenzar a desarrollar unos mecanismos y unos procedimientos internos que le permitieran diligenciar esa solicitud de crédito por internet, que el asociado se identificara para que esa solicitud tuviera validez y después no dijera que fue que le falsificaron la solicitud o alguna cosa. Entonces, no solamente es el tema del pagaré, ahí vienen muchas otras cosas pegadas a ese tema del pagaré, las libranzas y todas esas cosas, pero usted ya hizo lo que en derecho del riesgo operativo lo tenía que haber hecho. Usted no quiere generar un riesgo operativo duro, entonces por eso contrató los procesos que se establecen a través de las firmas digitales legalmente constituidas en Colombia, que son DECEVAL o Confecámaras. Usted no tomó y asumió el riesgo a través de que le dijeron, usted pégale la firma en PDF, que eso vale. Eso hubiera sido el riesgo sin ningún control. Pero usted el control que puso fue, identificó que tenía que montar los pagarés con firma digital porque tenía que seguirse moviendo el negocio y seguir otorgando créditos. Y que usted no podía asumir un riesgo de que esos pagarés los tuviera que provisionar porque no tenían una efectividad legal. Entonces montó el convenio con Confecámaras, que es más barato que DECEVAL, porque DECEVAL es más costoso. Entonces vamos a poner que lo montó con Confecámaras. Y con Confecámaras ya minimizó el riesgo. Ya, mírese que ahí es importante que tengamos en cuenta, ningún riesgo operativo queda en cero. Sí, hay que tener en cuenta que, pero como le digo, lo que usted está... Así, dígame, qué pena. No, que yo le digo es que el riesgo operativo no le va a quedar nunca el inherente, le va a quedar, el residual le va a quedar en cero.
el riesgo operativo le va a quedar en alguna medición mínima, porque se le puede materializar, y usted en este caso sabe que puede ser por un ¿cómo se llama? Por un juzgado que no quiera entender que legalmente está bien, pero pues eso es remotamente que pase, eso no es que vaya a pasar altísimo, porque esto es un tema remoto, y usted lo que hizo ahí fue mitigar el riesgo a través de estas firmas electrónicas que le generan una legalidad en el procedimiento, ¿sí? Pero ya decir que usted quiere que el riesgo le quede en cero es no otorgue pagarés en virtuales, y eso no es la tarea de nosotros, porque nosotros tenemos que seguir haciendo actividades que nos permitan continuar con el negocio, y el negocio es generar créditos. Entonces, mírese que usted mismo dio el ejemplo. Yo monté este convenio para minimizar el riesgo, pero yo no le puedo garantizar que algún juez se le dé la gana de decir que no lo acepte. Sí, pues usted le tocará ir a tocar la puerta en otro juzgado, porque pues sí, pero ya usted hizo el proceso, y es lo que tenemos que tener en cuenta en el riesgo operativo, que nosotros ya sabemos dónde está el riesgo, lo que tenemos que buscar es el control para evitar que eso tenga un impacto mayor, ¿sí? Pero el riesgo nunca va a quedar en cero. Yo le hago una aclaración de todos modos con el tema de que Confecámaras y Deceval son los únicos autorizados. No, ellos son depósitos de valores, pero por el tema de neutralidad tecnológica, yo puedo firmar electrónicamente un documento y guardarlo en OPA, y ese documento también tiene toda la validez y sustento jurídico. Así no haya utilizado ni Deceval, ni haya utilizado Confecámaras. Le cuento porque pero eso normativamente me lo en detalle. Sí, pero esas normas le exigen a usted que tiene que tener plenamente identificado a la persona que le está haciendo esa firma. Entonces usted tiene que hacer unos desarrollos tecnológicos especiales, sí, que le puedan dar fe de que usted sí cumplió con todos esos protocolos. Por eso no puede ser una firma digital, sino una firma electrónica, porque la firma electrónica guarda el celular o el correo electrónico y la voz del asociado, que es la identificación biométrica. Pues esa parte, pero yo quiero contarle otro tema, ya quitando los pagarés, en algo que todas las entidades solidarias no lo cumplieron. Y le voy a decir cuándo. El tema de una asamblea. Para yo poder, cuando hago una asamblea, yo tengo que registrar quiénes fueron. Y todas las entidades simplemente grabaron y dijeron, mire, asistieron, digamos, 100 delegados. Y entonces cada uno puso dice, mi nombre es Bernardo Morales y soy mi cédula es tal, ¿cierto? Eso allí no me da todo el sustento jurídico. Para que sea válido completamente, cada una de esas personas tuvieron que firmar electrónicamente. Eso no lo hizo ninguna de las entidades. Pues yo sé que no le van a poner mucho problema a eso por el tema de pandemia, pero a futuro es la única forma de certificar que el asociado que asistió a la asamblea realmente era quien decía que era, ¿cierto? Es que por el tema de pandemia, por todo lo que viene ahora que son no presencial, de antes presencial a no presencial, hay que mirar qué piden, que yo tengo que tener registros y todo lo que registre, que yo tenga que garantizar la titularidad del que asiste, tiene que haber de por medio una firma digital. O sea, ¿eso qué implica? Ahora, digamos, la semana entrante conozco por ahí 10 entidades que están haciendo asambleas extraordinarias para cambio de estatutos, para poder, uno, normatizar el tema de las asambleas virtuales. Afortunadamente Copicol lo tiene hace mucho tiempo. El capitán y Diana pues y el consejo ya habían previsto, digamos, una eventualidad de estas, pero muchas entidades no lo tenían normativo, pero deben incluir el tema de la asistencia, de garantizar que el asistente sí es quien dice que ser, porque no solamente yo decir yo soy Bernardo, no, pero tiene que haber un sustento normativo en eso. Y entonces eso implica modificar todos los procesos y procedimientos que usted nos indicó ahorita. O sea, es que lo que usted nos está diciendo, el cambio es bastante grande a nivel, digamos, procedimental de las entidades. No, y es que mírese que todo esto, ese tema de la pandemia, todo nos quedó una lección, y es que tenemos una cantidad de cosas que no las teníamos pensadas y que nos tocó implementarlas muy rápidamente. Sí, como que en la marcha. Y ya nos toca ahorita que salgamos de todo este afán, ya sentarnos a mirar si son o no son, o nos toca hacer las mejoras, porque pues podríamos estar asumiendo algún tipo de riesgo. Yo realmente no conozco, he visto controles de legalidad de la superintendencia, hasta ahorita no se ha pronunciado diciendo que
que los soportes que están enviando de las virtuales les faltó lo que usted nos está contando, pero pues todo esto nos sirve para evitar un riesgo operativo, porque eso es un riesgo legal, ¿sí? Para evitar eso. Doctora, por aquí otra pregunta. Dígame. El señor Juan Causil. Doctora, usted mencionó el plan estratégico. ¿Es necesario que en el plan esté actualizado por iniciar el levantamiento y la documentación del proceso, para iniciar el levantamiento y documentación del proceso? Bueno, eso depende de qué tan maduro esté tu sistema de gestión documental y tu sistema de gestión de procesos y procedimientos. Si tú no lo tienes documentado bien, pues sería parte de tu estrategia, de tu nueva estrategia como entidad. Pero pues básicamente creo que hay muchas entidades que ya pasaron en planeación estratégica esto. Lo que tocaría es, dentro de uno de los objetivos de planeación estratégica, y montar todo el tema de actualización y documentación de los procesos que nos hagan falta para implementar SARO. Pero yo digo que dentro de la planeación estratégica, cuando yo monto implementación del SARO, yo ya doy por hecho que dentro de la implementación del SARO tengo que actualizar todo el tema de los procesos y de los procedimientos. Pero mire, fíjese que uno de los riesgos que estamos asumiendo nosotros, y eso me ha pasado en 3 o 4 personas que le he preguntado, que es que se nos olvidó ajustar el plan estratégico por cuenta de la pandemia. Porque nosotros teníamos unos planes estratégicos que venían de hace 2 años o hace 3 años, y este es el último año, pero el último año, recuerde que lo que no hemos podido lograr en los 3 años, que se nos han acumulado algunos indicadores de no cumplimiento, siempre dejamos que en el último año le vamos a dar el mayor esfuerzo para lograrlo. Pero resulta que muchos planes estratégicos el último año, es época de pandemia, no los vamos a poder cumplir, y terminamos al final del otro año, o al final del 2021, o al final del 2020, porque a algunos se les acaba este año, con unos planes estratégicos no cumplidos. Ojo con eso, eso es un riesgo. Eso es un riesgo operativo que tenemos que comenzar a trabajar. Cuando yo arranqué pandemia, yo ya me di cuenta que no podía cumplir con ni mi plan operativo anual, ni mi plan estratégico como lo tenía definido. Entonces, yo ya tenía que haber ajustado estas dos planeaciones dentro de mi empresa. Si no los hice, pues tengo que sentarme a mirar cómo voy a organizar mi planeación estratégica para el otro año, porque lo tengo que arreglar. Y me parece que parte de eso, de lo que dice Juan, es importante que revisemos si nosotros tenemos la necesidad para volver esto más de monitoreo, más de cumplimiento, incluir todo el tema de actualización y mejora de los procesos y procedimientos de la entidad. Doctora, no hay más preguntas, puede continuar. Perfecto, listo, bueno. Bueno, entonces hasta acá es la primera etapa que nos pide la superintendencia. Entonces, es supremamente importante que revisemos en qué estamos en este proceso. Lo segundo que nos dice es, monten la metodología para la identificación de los eventos de riesgo operativo. Ya aquí la super nos dice, usted escoja su metodología, pero nosotros le estamos recomendando el conocimiento. Las otras metodologías de identificación del riesgo lavado de activos y el riesgo de liquidez, ya sabemos trabajar la metodología de conocimiento experto, pero aquí la super nos está diciendo, por cada proceso, por cada procedimiento, me levanta el riesgo operativo. Quiere decir que si yo tengo procedimiento de colocación de cartera, la super me está diciendo, mire, siéntese con su líder de proceso, pero ¿quién se tiene que sentar con su líder de proceso? El encargado de riesgos. Entonces ya va la primera pregunta. En algunas partes nosotros no hemos asignado todavía, porque vemos que el tesorero puede hacer riesgo de liquidez, el oficial de cumplimiento puede hacer SARLAP, entonces aquí no necesitamos. Pero ya aquí nos están definiendo que hay que tener un encargado de riesgos más un encargado de riesgo operativo. Y aquí viene un paradigma, porque pues ya la super está hablando que el oficial de cumplimiento debe ser de segundo nivel, que tiene que tener poder de decisión. Ya hasta ahí no nos había dicho nada, pero ya en este proyecto de norma nos está diciendo que el encargado del riesgo operativo tiene que ser de segundo nivel y tiene que tener decisión, poder de decisión. Entonces ya nos está empujando un poco a mirar nuestras estructuras organizacionales, que es un tema que tenemos que comenzar a revisar. Estructura organizacional para poder cumplir con todas estas exigencias que nos están pidiendo las mismas tendencias del mercado, porque pues los riesgos no es un tema que es que la super está montándolo solo a nosotros. Nosotros estamos hablando de sistemas de riesgo desde hace mucho tiempo y creo que es un tema que lo veníamos
y sabíamos que íbamos a comenzar a trabajar eso, entonces ya hay que comenzar a mirar cuáles van a ser los retos para comenzar a trabajar esto, porque ya la super está diciendo, mire, su grupo experto es el líder del proceso, el dueño del proceso, el encargado de riesgos, de riesgo operativo y la persona que hace las veces de auditor interno o control interno. Entonces ya tenemos dos áreas que aunque habíamos dado como largas en las estructuras donde aguanta tener una persona para esto, habrá que revisar en las estructuras pequeñas, en algunas entidades, que no vamos a tener la forma de cumplir con todo eso, entonces tenemos que hacer como una revisión de cómo podemos lograr con estas estructuras pequeñas cumplir con todo esto que nos está exigiendo la superintendencia. Pero ya tenemos que tener definido que tenemos que tener un líder de riesgo operativo definido dentro de la estructura de la organización y que tenemos que tener un líder de control interno o de auditoría interna, porque esas dos áreas ya en riesgo de lavado de activos, en riesgo de liquidez y ya en riesgo operativo nos están diciendo que debe existir. Y en riesgo de crédito ustedes se dan cuenta que también existen estas dos áreas, entonces hay que comenzar a trabajar en comenzar a revisar cómo vamos a hacer estos movimientos internos para lograr que nuestra estructura organizacional cumpla con todo esto, este tema. Lo segundo es que la super nos dice, apóyese en información histórica. Esa información histórica que nosotros tenemos nos sirve o no nos sirve, o comenzar a levantar esa información histórica que nos permita, cuando ya nos sentemos a levantar estos eventos de riesgo, que tengamos esos soportes, porque a veces nos da pereza hacer esas documentaciones y dejar estos registros. Ya la super está diciendo, mire, primero, coja su procedimiento, como lo tiene y revise a ver dónde están los riesgos de ese procedimiento. Segundo, han pasado eventos de riesgo en esa situación, lo que estamos mirando ahorita, en la colocación de un crédito, en la firma de un pagaré, en la verificación, en la suplantación de una firma, en muchas cosas. Eso ha pasado, ustedes lo tienen documentado, si no, hay que comenzar a dejar esa documentación, porque esa documentación es parte del riesgo operativo. ¿Y qué informes me ha presentado revisoría fiscal o la misma auditoría o control interno sobre fallas en los procedimientos? Porque eso es lo que me va a enriquecer el tema de identificar los eventos de riesgo. Entonces tenemos que revisar en qué estado tenemos todo eso para comenzar a organizar nuestro encargado del sistema de gestión documental o nuestro encargado de riesgos, comenzar a poner estas tareas de revisar qué documentación tenemos de levantamiento de eventos de riesgo, sino comenzar a montarlo desde comenzar a dejar esa trazabilidad que nos permita tener esa historia informática que nos permita hacer este levantamiento posterior. Y tenemos que dejar el paso a paso de cómo identificamos estos eventos de riesgo. Por eso es importante ir construyendo esa data desde ya para que tengamos ese soporte cuando ya tengamos que entrar a identificar los eventos de riesgo operativo. Eso es lo que nos pide el tema. Después de eso, ¿qué nos dice la super? Consolídeme la matriz de riesgo operativo. O sea, yo tenía riesgo operativo en la colocación de crédito, riesgo operativo en la vinculación de asociados, riesgo operativo en el tema de SARLAP, pero ya después de eso me recoge todos esos riesgos y me los junta. ¿Por qué? Porque usted de pronto va a encontrar que hay riesgos que van a ser muy parecidos o que se van a cruzar. Entonces ya usted va a comenzar a hacer la depuración de su riesgo operativo. Pero básicamente esto nos dice, por cada matriz de cada proceso me las consolida, se define el contenido mínimo y, me las consolida y me lo monta ya en una matriz de riesgos. Hasta hoy, la super no nos había dicho cómo queríamos montar nuestra matriz de riesgos. Cada empresa, cada cooperativa, cada fondo había montado sus matrices de riesgo de acuerdo con la metodología que más le parecía. Pero ya la super en el riesgo operativo nos dijo, no, mire, contenido de la matriz de riesgo. ¿Qué debe tener una matriz de riesgo? El nombre del riesgo, la descripción del riesgo, las causas del riesgo operativo, las consecuencias del riesgo operativo, la clasificación del riesgo operativo, el proceso al cual está pegado ese riesgo y el producto o servicio que se afecta con el riesgo operativo. La pregunta es, nosotros ya tenemos dos matrices de riesgo, la de riesgo de liquidez y la de riesgo de lavado de activos. Muy seguramente algunos de ustedes dicen, esta es igual a mi matriz de lavado de activos, esta es igual a mi matriz de SARL. En otras van a decir, no, yo no tengo toda esa información. Aquí es donde tenemos que hacer la segunda gran tarea que tenemos. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes saben que tenemos que montar CIAR. Y el CIAR es la consolidación de todas las matrices de los 5 riesgos, del riesgo de crédito, de liquidez, de SARM, SARO y SARLAP.
Cuando usted vaya a consolidar eso, si no tiene matrices de riesgos estandarizadas, usted se va a volver un 8 haciendo esta consolidación. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Comenzar a armar nuestras matrices con la misma metodología de la matriz de riesgo operativo para que cuando juntemos todas las matrices de los 5 riesgos ya tengamos una matriz estándar con la cual estemos trabajando. Esa es otra tarea que tenemos que comenzar a mirar. ¿Cómo están nuestras matrices en los anteriores riesgos e irlas ajustando en la medida que vamos trabajando también en riesgo operativo? ¿Okay? Entonces, cuando ya tenemos estas matrices, la superintendencia nos dice, me los tiene que clasificar en alguno de los 7 eventos de riesgo que yo determino. ¿Y cuáles son? Las fraudes internos, los fraudes externos, las fallas tecnológicas, la ejecución de procesos, las prácticas con clientes, los daños en activos y las relaciones laborales. Ahí entonces, ¿qué tenemos que comenzar a trabajar? Mirar si vamos a comenzar a documentar o ya tenemos documentados algunos eventos de riesgo, es poder identificar dónde se generó ese evento de riesgo, si en un fraude interno, si en un fraude externo, si fue que hicimos un mal proceso con el cliente y al final el cliente fue el que la pagó, o sea, nuestro asociado, o fue que se dañó un activo, etcétera, etcétera. Entonces, comenzar a construir esto de una manera que nos permita, cuando ya tengamos que implementar el riesgo operativo, tener esto muy adelantado, porque estas situaciones en el día a día de la entidad y con las estructuras que nosotros tenemos, nos van a quitar mucho tiempo y es importante que los comencemos a trabajar sin el afán que nos vaya a dar ya la aplicación de un sistema de riesgo. Eso frente a la etapa de identificación. Frente a la etapa de medición, la super que nos está diciendo, mire, usted me tiene que determinar la probabilidad de la ocurrencia, que eso es lo que venimos trabajando en las matrices, y medir el impacto si se materializa. Pero ya aquí estamos hablando de matrices de 5 niveles. Ahí es el tercer trabajo que tenemos que revisar, porque si en nuestra matriz de riesgo de lavado de activos y nuestra matriz de riesgo de liquidez tenemos matrices de 3x3, pues señores, nos toca ajustar esas matrices a niveles de 5x5, porque la superintendencia, cuando juntemos esto en el CIAR, nos va a pedir la calificación del riesgo del CIAR. Y si yo tengo una matriz de 3x3 en lavado de activos y una matriz de 5x5 en SARO, pues yo no voy a poder hacer la consolidación del CIAR. Entonces es importante que vayamos estandarizando las metodologías. ¿Por qué? Porque la super en el riesgo de crédito y en el riesgo de liquidez y en el riesgo de lavado de activos nunca nos dijo cómo debían ser las matrices. Nosotros lo que asumimos fueron metodologías de expertos o metodologías de la ISO, pero la ISO finalmente a usted no le dice cuántas matrices, cuántos niveles de riesgo tiene que identificar. Usted simplemente asume sobre una metodología que definió. Entonces, ahí tenemos que comenzar a revisar cuántos niveles de calificación tenemos en nuestras matrices para irlas armonizando. Tercera tarea que tenemos. En la etapa de control, ¿qué nos dice la super? Mire, usted me tiene que establecer un riesgo residual actual. ¿Qué quiere decir un riesgo residual actual? Que es como está ahorita, sin controles, sin nada. O sea, usted como lo tiene ahorita, ¿es un riesgo alto, es un riesgo bajo o es...? Perdónenme. Entonces, mira el riesgo residual actual para ya después medir el riesgo residual, después el riesgo residual pleno, el normal, y el riesgo inherente, que es el que al final del día es el que con el que arrancamos nosotros la matriz de riesgo, que es sin el control. Y me pide que establezca los controles, pero pues la super ahí sí nos dice, mire, usted puede poner control o no poner control, ¿sí? Si usted mira que con el riesgo inherente usted aguanta su calificación de riesgo y asume el riesgo, pues no monte controles. Pero si usted mira que el impacto y la probabilidad de que ocurra ese riesgo es alta, monte los controles para poder medir el riesgo residual. Entonces, ahí tenemos que comenzar a revisar si tenemos la suficiente madurez dentro de nuestros procedimientos para montar los controles y garantizar que esos controles sean efectivos, porque acuérdense que al final del día, todos estos riesgos, lo que está buscando la super es que el encargado le informe al consejo o a su junta directiva que estos controles son eficientes, efectivos o eficaces. Entonces, es importante que comencemos a revisar eso. Yo les traigo un ejemplo de una matriz de riesgos. Miren, hay una suplantación de identidad. La metodología que nos dice la super es ¿qué causa esa matriz, ese riesgo de suplantación de identidad?
es una causa externa porque no es una persona interna de la entidad, sino que es alguien que entró a la entidad y se dio cuenta de que hay una debilidad en los procesos de identificación de la persona, entonces puede hacer una suplantación. Me dice, míralo, ¿qué probabilidad y qué impacto tiene? Entonces yo digo, mi impacto es moderado, mi probabilidad de que ocurra es media. Ahí, cuando usted encuentra eso, la super le dice, monte su control. ¿Y cuál es el control? Pues yo voy a montar una metodología de identificación biométrica del posible asociado antes de iniciar el proceso de vinculación, para garantizar que es la persona que se está logueando conmigo en la entidad. Ese es el control que yo tengo. Pero volvemos a lo mismo, yo nunca voy a garantizar que el riesgo sea cero, porque puede pasar que hackeen mi software o que hagan algún tipo de suplantación de identidad tan sofisticada que mi software mi biométrica lo pasó, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo una probabilidad de impacto, sigue siendo moderada, perdóneme, mi impacto sigue siendo moderado, pero la probabilidad de que eso ocurra baja, porque ya no es tan fácil meterle una identificación falsa a la entidad. Eso es lo que busca el riesgo operativo para yo poder decir en qué estoy de mi riesgo operativo, si estoy en bajo, medio, crítico, alto o muy alto. En algunas partes habla de catastrófico, riesgo alto, etcétera. Entonces, finalmente lo que la SUPE nos está diciendo es comienza a trabajar estas cosas ya. Sí, porque la norma salió en marzo de este año, ya tenemos un tiempo con ellos y es importante que comencemos a mirar qué es lo que nos está determinando esto. El otro tema súper importante y que ya lo venimos trabajando con todo el tema de la pandemia y lo veníamos trabajando antes, es el plan de continuidad del negocio, el plan B. ¿Qué vamos a hacer si hay una falla o una interrupción en el desarrollo de nuestro objeto social? La SUPE ya nos dice que debe contener ese plan de continuidad del negocio. Nosotros antes lo estábamos elaborando de acuerdo con el conocimiento experto, con el conocimiento que se tiene con otras personas, con lo que han hecho algunas entidades bancarias, pero pues aquí la SUPE ya nos dijo, mire, ese plan de continuidad del negocio tiene que tener unas políticas claras, el análisis de los impactos frente a la interrupción, identificar y analizar los riesgos que están implícitos en el plan, definir las estrategias para mitigar la interrupción o la falla o lo que se defina como un evento de riesgo en el plan de continuidad de negocio, evaluar la efectividad y definir las alternativas de operación. Entonces, ahí viene nuestra otra tarea. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos trabajando planes de continuidad del negocio por cuenta, en muchas entidades ya veníamos trabajando hace mucho rato el plan de continuidad del negocio, pero ahorita que arrancamos en marzo la pandemia, nos obligó a coger estos planes de continuidad y volverlos mucho más, documentarlos más y dejarlos mucho más de conocimiento de todos los empleados de la entidad. Entonces, ya tenemos que revisar si nuestro plan de continuidad cumple con estas exigencias que nos pide la superintendencia. Si no, irlas organizando de tal manera que cuando ya tengamos que aplicar la norma SARO, nuestro plan de continuidad cumpla con todas las directrices que nos pide la superintendencia. Un tema nuevo que nos dice la superintendencia es la administración de la seguridad de la información. Bien, cuando uno mira la circular 041 de la superintendencia financiera, no habla de administración de la seguridad de la información, habla del plan de continuidad, que es el plan que tenemos nosotros, como lo montamos ahorita para todo el tema de la pandemia. Sin embargo, pues la super está hablando de administración de la seguridad de la información. Supremamente importante porque nosotros en esa parte sí tenemos que volvernos muchísimo más eficientes porque no hemos sido lo suficientemente eficientes para todo este tema de la seguridad de la información. Aún todavía uno encuentra que se va a una reunión de comité o una reunión de junta y de pronto nos enteramos que un asociado supo todo lo que estaba pasando dentro de la entidad, que algún asociado es miembro integrante de un comité y va y le cuenta a otros asociados de lo que se discutió en el comité. Entonces, todas estas cosas hay que comenzarlas a trabajar, ya hemos comenzado a trabajar políticas de seguridad, de confidencialidad, de conflictos de interés, pero acá ya nos están pidiendo un documento claro de administración de seguridad de la información, donde nos digan cómo vamos a montar las políticas, cómo vamos a identificar los activos de información, cómo vamos a identificar los riesgos de la seguridad de la información y cómo vamos a definir, implementar y probar el plan de administración de seguridad de la información. No solo la tecnológica, también la información con la que estamos trabajando todos los días en las empresas. Un poquito acá,
Frente a esto, las personas que ya han venido implementando seguridad de la información hablan de 4 tipos de seguridad. Una seguridad organizativa, una seguridad lógica, una seguridad física y una seguridad legal, que muy seguramente vamos a tener que comenzar a trabajar todo este tema de la implementación del plan de seguridad bajo estos esquemas. Cuando hablamos de seguridad organizativa, estamos hablando del control de los activos, la seguridad del personal, la continuidad de las actividades. Cuando estamos hablando de seguridad lógica, ya estamos hablando de los sistemas, de las operaciones, de cómo se van a hacer las comunicaciones y cómo van a ser los controles de acceso para la información. Cuando hablamos de seguridad física, es seguridad física y ambiental. Y cuando estamos hablando de seguridad legal, es la seguridad de la organización. Entonces, frente a eso, pues la SUPE nos está diciendo, miren, mónteme las políticas, identifíqueme los activos, identifíqueme los riesgos de seguridad y defíname el plan a implementar. Entonces, esto es un tema que de alguna manera se había tocado un poco con el plan de continuidad del negocio, pero ya la SUPE nos está diciendo, venga, esto lo necesito como un documento aparte. No sé si va a quedar así, porque esto es un proyecto de norma, la circular de la superfinanciera no lo tiene, esto es un tema nuevo para nosotros, pero si nos lo piden, independientemente que lo pidan por aparte o lo pidan dentro del plan de continuidad del negocio, es algo que tenemos que hacer, que es garantizar la seguridad de la información de nosotros. Finalmente, en la etapa de monitoreo que nos pide la SUPE, nos pide hacer un monitoreo del semestral del SARO, por lo menos, como lo estamos haciendo con los demás riesgos, para que podamos asegurar que las acciones se ejecuten, que el SARO sea eficiente y que los controles estén funcionando. Lo que nos pide la Supersolidaria frente a todo el tema de las etapas del sistema de SARO. Mírense que tenemos cosas todavía que tenemos que comenzar a trabajar desde ya, y me parece que eso nos va a organizar y nos va a generar una mejor eficiencia en toda la actividad que hacemos nosotros en las organizaciones. Ya los elementos del SARO, la SUPE, ya esto es exactamente como la misma metodología que nos están pidiendo para los demás riesgos. Nos están diciendo que tenemos que tener unas políticas claras. Aquí la SUPE no está definiendo realmente qué tipo de políticas, cuántas políticas, como sí lo he definido en riesgo de liquidez y en riesgo de lavado de activos. Acá no ha sido tan específico, las dejó generales, pero pues nosotros sí teníamos que preguntarnos cuando estamos montando políticas de SARO es qué debe ser protegido, quién es el responsable de hacer esa protección, hasta dónde llega esa política, cómo será supervisada y cuándo tendrá efecto esa política para poder montar unas políticas adecuadas de SARO. ¿Por qué? Porque a veces nos enredamos montando una política y es importante que esas políticas, como la SUPE no nos las dejó tan específicas, que nos las dejó más claras, no nos comencemos a montar en unas políticas que realmente no seamos capaces de controlar o no seamos capaces de cumplir. Nos dice que tenemos que tener procedimientos para las diferentes etapas, o sea, procedimientos para identificación, medición, control y monitoreo, que tenemos que tener unos procedimientos para identificar los cambios y evolución de los controles, que tenemos que tener unos procedimientos para implementar las actividades para el registro de eventos de riesgo y para el cumplimiento y las medidas para el cumplimiento del SARO. ¿Qué pasa si no se cumplen los procesos? ¿Qué pasa si no se cumplen las políticas que se establecieron del SARO? ¿Cuáles van a ser las acciones que tome la entidad? Y la documentación, porque nos dice que tenemos que tener el manual del SARO, los informes y la documentación y registros que nos soporten el mantenimiento y seguimiento del SARO. Nos dice que en la estructura organizacional nos dan las funciones del consejo y junta, del representante legal, del área encargada del riesgo operativo, de la revisoría fiscal y de la auditoría interna o quien ejerce el control interno. Aquí ya la SUPE, lo que ya les decía, nos está diciendo que esa persona encargada del riesgo operativo es una persona que tiene que estar en el segundo nivel y que tiene que tener poder decisorio, como la misma exigencia que nos están pidiendo para el oficial de cumplimiento. Y a veces se nos complicó un poco el tema de elegir a la persona adecuada para el oficial de cumplimiento, entonces tenemos que comenzar a mirar cómo se mueven las fichas internas para designación de las personas que van a ser responsables del SARO. Nos están diciendo que tenemos que apoyarnos en una infraestructura tecnológica como en los demás riesgos y que ya tenemos que comenzar a reportar la información del SARO en las notas de revelación para los asociados en las asambleas y para los terceros que quieran saber cómo está nuestra implementación del SARO. Eso está dentro de las notas, o sea, ya las notas nuestras no solamente son las notas que nos piden sobre las NIF, sino que también nos están pidiendo ya revelaciones sobre sobre los perfiles de riesgo de los riesgos de crédito, de lavado de activos, de liquidez y
Lo mismo pasa con el SARO y va a pasar con el riesgo de crédito y con el riesgo de mercado. Lo nuevo también acá, y es un tema nuevo, es que tenemos que comenzar a montar los registros o eventos de riesgos, que es lo que yo les decía, ya tenemos que comenzar a trabajar este tema. Nos está diciendo, crea un registro de eventos de riesgo, o sea, cree una base de datos de registros de eventos de riesgo que lo podemos comenzar a hacer ya, porque es importante que tengamos toda esta trazabilidad para poder que se nos vuelva más fácil montar las matrices de riesgo. Esto va a estar a cargo de la persona encargada del riesgo operativo. Hay que comenzar a pensar quién va a ser esa persona. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Establecer un formato para la identificación de los eventos de riesgo, así como lo tenemos para el riesgo del lavado de activos, que montamos un formato para los ROS, para las operaciones inusuales. Así nos toca también acá diseñar un formato para que cualquier persona, un líder de procesos, cualquier empleado pueda diligenciar ahí un evento de riesgo que se materialice o que él esté evidenciando que se puede materializar. ¿Qué pasa con esos formatos o esa documentación que entreguen los líderes de los procesos o cualquier empleado de la entidad? El líder de SARO va a revisar si es o no y si es coherente o no lo que están entregando los empleados, y si es ahí, lo va a incluir dentro de la base de datos de los eventos de riesgo. La super pide ahí una información mínima, que es la fecha en que se detectó, la fecha en que se realizó, cuál fue el evento, de qué proceso, quién fue la persona responsable, y pide una plantilla particular de cómo se deben levantar estos registros de eventos de riesgo. Y al final lo que pide es que el control interno o auditoría interna debe hacerle periódicamente una auditoría a esta base de datos de los eventos de riesgo para garantizar que está íntegro y que no se ha manipulado esta información. Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a trabajar estas bases de datos de tal manera que garanticemos la integridad de la información dentro de los software que utilicemos para todo el tema de riesgo operativo. Lo otro que nos pide es, dígame si esto tuvo una afectación en los estados de resultado y cuánto fue la afectación, porque el riesgo puede ser que no afectó el estado de resultados o si tuvo una afectación en los estados de resultados, y hay que dejar esa trazabilidad dentro de los eventos de riesgo. Hasta ahí lo que les teníamos nosotros preparado para hoy. No sé si tengan alguna pregunta o quieran compartir alguna experiencia. Doctora, don Bernardo Morales alza la mano por una pregunta. Don Bernardo puede, con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Doctora, yo quería únicamente tomar algo que es importante, que lo que pasa es que no solamente por mi rol de consejero de la cooperativa Copicol, sino por mi experiencia pues en el sector. Yo he visto en varias entidades que en el tema de seguridad de información que usted está en este momento indicando, es bastante importante que las entidades tengan en cuenta que por el tema de la confidencialidad de la información. Entonces, entre los manuales debe estar muy claramente definido quiénes pueden acceder a los datos económicos de los asociados, porque uno, perdón, encuentra unas entidades en que cualquier persona puede entrar al sistema financiero y consultar el saldo de un asociado. Y debería estar claramente definido quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder. En entidades pequeñas, digamos que hay una dualidad ahí de funciones y ocurre, pero es que yo también lo he visto en entidades grandes, donde un ingeniero de sistemas puede entrar a consultar la información crediticia o de captaciones de un asociado, que eso es un riesgo muy, muy delicado. Y adicionalmente, en los archivos físicos tampoco hay control. Entonces, en los archivos físicos, digamos, en el tema de las historias laborales, solamente los pueden consultar el Departamento de Recursos Humanos. Nadie más tiene por qué saber cuánto se gana X o Y persona, porque eso puede dar una sanción a la entidad. Y adicionalmente, en el tema de la información documental del asociado, también debe estar en los manuales quienes deben acceder a ella. Y usted dijo algo muy importante al principio de toda la reunión, que era que todos los procedimientos muchas veces están documentados, pero se vuelven libros que se van allí empolvando, porque la gente no lo hace, no lo vuelve efectivo y que se cumpla. Entonces yo daría en eso pues una anotación importante, que digamos los archivos físicos deberían tener inclusive llave
para uno acceder a los documentos. Esa llave, cuando alguien dice yo necesito acceder a esto, pues que esté en el manual si pueden acceder o no pueden acceder, porque ahí hay un riesgo operativo bastante importante, a lo cual usted está haciendo una anotación que deben resaltar todas las entidades. El tema, la ley 594 y todos sus acuerdos, decretos, circulares y todo eso que hay, que son más de 200 normas, que en eso pues también me muevo bastante, es algo que no le ponen mucho cuidado a las entidades, y ahí está, en la ley 594 y sus derivados, los software y los archivos físicos deben tener ese control que se implica. Para eso es muy importante, que yo veo que alguien habla aquí de la estructura lógica y jerárquica de las políticas, procedimientos instructivos, pero también está dado con las tablas de retención documental, que lamentablemente la Supersolidaria derogó esa norma, que era, creo que era el decreto 2015-40925, si no estoy mal, pero la derogó la Supersolidaria, pero resulta que existe el decreto 2572 en el artículo 26, donde el ministerio obliga a todas las entidades que sean vigiladas por una entidad, por un organismo como Supersolidaria, Superfinanciera, Ministerio del Trabajo, a cumplir la parte de tablas de retención documental, porque eso le dice quién puede acceder o quién no puede acceder a un documento, ya sea un documento físico o un documento electrónico, con base en lo que usted está diciendo. Eso es lo que quería como anotar ahí, importante al respecto. Muchas gracias. Sí, muy válido, porque nosotros todavía nos cuesta trabajo y todavía que tenemos que tener como ese proceso de seguridad de la información, aún nos cuesta mucho trabajo, y es un tema del que tenemos que comenzar a trabajar muchísimo en los comités primarios, en los comités que se hacen dentro de las entidades, con los mismos asociados y con los mismos consejeros, que a veces también cuentan cosillas por ahí que no deben contar. Entonces sí es importante eso. Doctora, otra pregunta de señor Juan Causil. ¿Cuál es la estructura lógica o jerárquica de políticas, procedimiento, instructivos? ¿Cuál es la política lógica? No Sí, sé. o jerárquica. ¿Cómo así? O sea, los procesos son el macro. El proceso es el que me define qué busca el proceso. Por ejemplo, el proceso de cartera es un proceso, pero el procedimiento de colocación es un procedimiento de cartera. Y el instructivo es cómo diligencio la solicitud, cómo hago el análisis de crédito. Eso es ya el instructivo de ese procedimiento. No sé si le respondió o es que estoy entendiendo mal. No sé. Juan Causil, hable, Juan Causil, diga. que nos abre. Calle ahora, hable ahora. Le puedo dar un aportecito a eso. Diga. ¿Cierto? O sea, la estructura la da toda la parte de los procesos misionales de la entidad, ¿cierto? Ahí tengo, con los procesos misionales, con base en los procesos misionales, yo creo la estructura jerárquica de las políticas, procedimientos e instructivos, ¿cierto? Pero eso debe ir ligado a las tablas de retención documental. Lo que pasa es que muchas personas con experiencia en calidad no tienen conocimiento archivístico. Entonces no hacen no ligan esas dos normativas para que queden unas ligadas a las otras. O sea, pero la estructura jerárquica está con los procesos misionales. Pero es que los procesos misionales son solamente uno de la cadena de valor, son 3 procesos grandes o los macroprocesos de una empresa, y como nos lo está pidiendo ahorita la Super, son 3, los estratégicos, los misionales y los de apoyo. Claro, entonces no solamente son los misionales. Pero sobre la parte de los misionales, usted tiene que crear las políticas, procedimientos instructivos, manuales y todo lo que tiene que ver con ese tema de calidad. Se deriva de ahí. Lo que pasa es que ya cuando muchas veces de un procedimiento salen muchos instructivos, pero todo se deriva de los procesos misionales. Por aquí no veo más preguntas. No sé si alguien quiere participar y abre el micrófono para hacer su respectiva pregunta o inquietud. Pues doctora, no hay por aquí como más preguntas sobre el tema. Ok. No hay ninguna pregunta.
Bueno, Juan, entonces, al no haber preguntas. Claro, sí, doctora, sí. Sí, quedó claro, quedó muy claro. O muy turbio. O muy turbio. Sí, lo importante es que pues, los lineamientos y lo que usted nos comparte, pronto, sí, hay un gran abanico, como usted dice, es un proceso que apenas también con la superintendencia se va a empezar a dar. Y lo importante ya es como tal tener que empiece a haber claridad en lo que se debe hacer en cada una de las organizaciones. Ah, por aquí a ver, aquí dice buenas noches, ¿cuáles son las fallas más comunes en la parte operativa? No documentarlas, no documentar las fallas. Mira, a mí me pasó hace un tiempo en una entidad que estábamos trabajando todo el sistema de riesgo de lavado de activos. Y parte de la matriz de riesgo está que en las oficinas, esta entidad tiene 27 oficinas, en cada oficina, los del front tenían ¿cómo se llama? Tenían que verificar la información y tenían que hacer la consulta en listas antes de mandar los documentos para la oficina principal, ya aprobado el ingreso. Pues resulta que el front allá en esta entidad era también comercial, ganaba por afiliación de asociados. Entonces, cuando el asociado la persona se molestaba mucho porque le pedían, ¿cómo se llama? Ay, no, es que tanta información que ustedes piden, me voy. Entonces el muchacho, no, venga, eso no le pedamos nada, fírmeme aquí ya. Nos dimos cuenta muy tarde de eso y no se había hecho ningún levantamiento de eventos de riesgo, sino que simplemente el oficial de cumplimiento le mandaba un correíto a la persona, óyeme, esta persona se le consultó, la lista fue acá, las listas fue acá, ustedes no lo hicieron allá, tengan cuidado. Y así quedaban los eventos. Hasta que ya comenzamos a mirar que los eventos de no consultar en listas o no de verificar la información o de no diligenciar la totalidad del formulario de vinculación, no eran ya 3 o 4 casos, sino que eran 20, 25 casos. Dijimos, no, esto nos toca levantar el evento de riesgos, definir más o menos cuánto se está perdiendo, que devolver la información en toda esta cosa y volver esto plata y decirle, por cada falla que usted hace, vamos a tenerle que descontar algo de su sueldo, y ahí se bajó muchísimo el tema de las fallas. ¿Por qué? Porque no se había analizado cuántas personas lo estaban haciendo, cada cuánto se estaban presentando las fallas, sino hasta que ya comenzó a documentarse. Entonces, la peor falla de nosotros es no dejar documentadas las fallas. Eso es básicamente eso. Porque a veces pensamos que las fallas operativas son mínimas y no las deberíamos documentar, pero cuando una falla no es una falla, sino que son 20 o 30, pues ya ahí se vuelve una falla de la entidad. Entonces, lo primero es documentemos todo. Por eso les digo yo, hay que comenzar a trabajar. Eso que me parece súper valioso, que lo comencemos a hacer ya, es levantar los eventos de riesgos dentro de una matriz que nos permita dejar toda esa trazabilidad para cuando tengamos que levantar realmente los eventos de riesgo para la superintendencia o para el SAR. Algo importante y te da colación lo que la doctora Beatriz ahorita pues, informaba sobre el tema de riesgo operativo en cuanto a temas de identificación. Pues voy a tirar la cuñita de parte de UnionCoop. Nosotros desde hace casi ya los 2 años venimos trabajando con biometría en línea con la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de un convenio que tiene UnionCoop. Actualmente estamos hay más o menos unas 27 entidades que tienen y ha ayudado mucho a minimizar, como usted dice, es un tema de minimizar el riesgo, porque el riesgo no se va a acabar o no va a desaparecer, pero ha ayudado bastante a las entidades a minimizar ese tema operativo, porque el tema de retiros, de afiliaciones, de créditos, ha hecho que las entidades tengan una herramienta muy importante para todo esto. Y dentro de poco entramos también con biometría móvil, que también permite también todos estos procesos que sean mucho más ágiles. Entonces invitamos a las entidades que nos acompañan en este momento y quienes, yo creo que la mayoría ya tienen biometría, pero aquellas que no, que nos consulten y que les damos para dar una buena asesoría e información sobre este tema. Mírese que es un tema súper importante lo que Juan dice. Nosotros, en algún momento de la historia de nosotros en estos días, donde la tecnología y la virtualidad se volvió supremamente importante, nosotros nos dimos cuenta que estamos atrasados en el tema, ¿no? Que ya tú no tienes que ir a la entidad, tú no tienes que la gestión comercial se hace de una forma diferente y que tenemos que buscar todas las formas de asegurarnos que podamos vender el producto sin necesidad
de desplazar a los asociados hasta la entidad. Entonces, y mírese que todo eso que vamos a hacer, eso nuevo que vamos a hacer, todo tiene riesgo operativo y que tenemos que comenzar a identificar dónde están los posibles eventos de riesgo, porque ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar la seguridad de nosotros como entidades. O sea, nosotros ya ahorita tenemos que otorgar un crédito por virtualidad. Nosotros no podemos otorgar un crédito para que el asociado vaya con el codeudor hasta la cooperativa, vaya y me firme todo. Yo tengo que buscarle la facilidad para que ese asociado sienta que el proceso es ágil. ¿Y cómo lo hago? A través de la tecnología, pero la tecnología tiene muchos riesgos si no los identifico bien. Por eso el señor Causil por allá, me parecía importante que él nos echara una habladita, porque pues ustedes los ingenieros de sistemas saben todo el riesgo que hay en todo este tema de la virtualidad, y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar ya el riesgo operativo. Sí, doctora, me parece muy bien. Lo que pasa ahorita con el tema de la pandemia, pues nos hizo esforzarnos más por apropiarnos de herramientas tecnológicas que nos faciliten las operaciones, inclusive operaciones personales, comerciales, lo que usted quiera hacer. Ahorita pues ya el gobierno está hablando de cédulas digitales o cédulas electrónicas. Entonces ya vamos a llegar a que la entidad digital o la entidad electrónica es más importante que usted estar presencialmente en una entidad. ¿Sí? Sí. Porque ya usted depende de un correo, depende de un teléfono, depende de un documento, ¿cómo se llama? Una inscripción de un proceso de firma electrónica. Entonces, ese tema de electrónica nos va a llevar, y creo que es el momento más apropiado, y es hacer los ejercicios. No les dé miedo meterse. Si nos equivocamos, vamos ganando, porque quien nos equivoca en exceso, creo que nunca va a empezar. Entonces, la riqueza de las cooperativas de pronto es trabajar en grupo, trabajar en colaboración, y podemos organizar un grupo de trabajo, porque la verdad hay muchas entidades que le están apuntando mucho al tema electrónico, firma electrónica, lo tecnológico, lo no presencial. O sea, ya usted para abrir una cuenta de un banco ya no tiene que mandar la cédula digitalizada, le verifican los datos, y ya con el tema del celular, el correo, ya lo identifican que si es usted. Sí, las redes sociales, ya eso le dan como unos puntajes y unas validaciones importantes para poder saber quién es la persona que está haciendo el proceso. Entonces, igual en UnionCop con el tema de registraduría es un punto fundamental, ¿sí? El tema de registraduría, la validación de la huella, de la huella, ¿sí? Entonces, doctora, yo creo que y este riesgo operativo nos va a ayudar mucho como a concentrar todo y hacer más liviano en los procesos en entidades. Con tecnología los procesos se vuelven más livianos, y a veces nos enredamos tanto agregando cosas, pero en realidad el proceso son tan livianos que todo se basa en tema de validación. Así es, mire, si nosotros le cogemos el tiro al riesgo operativo, creo que nos va a permitir poder salir con productos nuevos sin tanto miedo, porque es que nos da mucho miedo todavía nuevos. O mire, en este momento las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito ya son virtuales, y si nosotros tenemos una tarjeta de una cooperativa, tenemos que ir al cajero, si no podemos hacer transacciones interbancarias. O sea, hay muchas restricciones que todavía nos impiden llegar a donde queremos llegar, y es que la virtualidad debe ser 100%. Se adelantó lo que habían dicho los expertos, que en 10 años ya no iban a haber entidades financieras. Se va a adelantar un poquito eso, con el tema de la pandemia a nivel global. Sí, inclusive el trabajo ya se ve que el trabajo ya es ir a un lugar físico. El trabajo ya se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Yo trabajé en un hotel en la costa, porque allá había unas palmeras y allá está trabajando. Entonces, inclusive se está hablando ya hoteles para el trabajo, lugares de turismo. Sí. Para trabajar a lugares, inclusive ya se está hablando de que mucha gente se está desplazando a países donde la vida es mucho más barata a trabajar, pero a trabajar remotamente. Así es. Sí, así es.
Bueno, nos queda mucha tarea por hacer, mucho trabajo por hacer, señores, de verdad, pero me parece que tenemos el tiempo suficiente para poderlo hacer con tranquilidad, sin afán y como de un tema más mesurado, sin que nos gastemos mucha plata, porque cuando lo hacemos de afán tenemos que sacar muchos recursos económicos. Señor. Se está hablando mucho del tema de inteligencia artificial, se está hablando mucho pero primero tenemos que manejar muy bien los datos, cuidar muy bien los datos, administrar muy bien los datos para poder llegar a inteligencia artificial y aplicar blockchain, porque blockchain sí es lo que nos va a dar mucho más seguridad en el tema de las transacciones. Así es, mucho. O sea, nos falta mucho por tecnología y eso es riesgo operativo, mucho. Sí, es riesgo operativo, sí. Y creo que el que no esté en tecnología tiene un riesgo operativo demasiado alto. Sí, así es. No sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Bueno, doctora, sí, no veo más preguntas. No, muchas gracias, Juan, por invitarme a compartir con ustedes. Muy rico. A usted, doctora Beatriz, por todos sus conocimientos, por todo esto que nos ayuda a todo el sector a ir mejorando cada día, porque yo sé que se vienen épocas más complejas, pero lo que se busca es que con todo eso podamos minimizar, como voy a repetir, minimizar esos riesgos y realmente tener un sector fortalecido, porque lo que se busca es eso. Y no, como usted dice, no dejar todo para lo último, volvernos a apagar incendios como a veces hacemos, que sale la norma y entonces venga, corramos, no, ir desde ahora a empezar a moldear todos estos procedimientos que se tienen. Sí, así es. Tenemos mucho trabajo. Claro que sí. Mucho trabajo. Vamos a estar para eso. Esperamos que también desde UNIONCO podamos aportar mucho a todo esto. En todo caso, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y las memorias van a estar grabadas, se montan a partir de mañana por la tarde o más tardar el jueves en la página de UNIONCO. Nosotros ya para que las puedan, si las quieren volver a mirar, escuchar nuevamente, ahí van a estar. Bueno, a todos una feliz noche, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Clara, bueno, no fue oscura. Muchas gracias. Bueno. Chao, doctora. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Feliz noche. Que esté Muchas gracias. Bien, hasta luego. Chao. Doctora Beatriz, muchas gracias. Gracias, señora Luz Estela Zuluaga. fue gracias a usted, oye. Yo la guarde, con usted aprendemos mucho. Amén. Gracias, doctora. Oiga, Luz Estela Zuluaga, usted me debe una llamada. Ay. Sí, estamos esperando terminar esta. Bueno, ok. Señores, una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao. Gracias, un abrazo. Chao, Silvia. Chao. Chao. Chao.